Bienvenidos a Infortambo Podcast, un espacio para las buenas preguntas y las buenas ideas de la lechería latinoamericana. Mi nombre es Alejandra Pichimata y estaré acompañándolos en cada episodio para pensar juntos cómo seguir mejorando la lechería en nuestra región. En este episodio hablaremos de un enemigo silencioso pero muy costoso para las lecherías o ganaderías, el nuche, un parásito que si no se conoce a fondo puede reducir la productividad, comprometer el bienestar animal y aumentar considerablemente los costos de manejo. Para entender mejor su ciclo biológico, las creencias erróneas que circulan sobre él y sobre todo las estrategias más efectivas para evitarlo, conversamos con dos especialistas de laboratorios Servinsumos. Por un lado está Viviana Montufar, médica veterinaria con 15 años de experiencia en salud animal y asesora técnica comercial para el eje cafetero y valle en Laboratorios Servinsumos. Asimismo se encuentra Jorge Rodríguez, médico veterinario zootecnista, director científico de Laboratorio Servinsumos, con amplia trayectoria en investigación, docencia y desarrollo de soluciones para el sector. Prepárate para conocer las claves, herramientas y aprendizajes que pueden marcar la diferencia en la lucha contra el nuche. Hola Jorge, Viviana, bienvenidos a Infortambo Podcast. La verdad nos place nuevamente tenerte a ti Jorge y conocerte a ti Viviana hoy. Como ya saben vamos a hacer un episodio dedicado al tema del nuche porque es algo súper importante que todos debemos entender en nuestra ganadería. Y vamos a iniciar preguntándote a ti Viviana, para quien claramente no está en el mundo del veterinario y demás, ¿qué es lo más importante que debería entender sobre el nuche? Bueno, buenas noches para todos, buenos días desde el momento que nos vean y donde nos vean. Sí, yo creo que lo más importante es, el nuche visualmente es feo, entonces para la gente que no está en la ganadería, cuando ve un animal que tiene nuche, visualmente y estéticamente es feo, pero pues lo que deberíamos entender todos, veterinarios, ganaderos, personas que no estamos en el gremio o que están, es que el nuche es un parásito que afecta la producción, que genera dolor en los animales, pero que no solamente es lo que se ve, el nódulo, que es una larva, sino que tiene todo un proceso detrás, un ciclo grandísimo que impacta, que genera todo el tema de mosca, de vectores. Entonces, que el problema de Nuche no es solamente lo que se ve, sino todo lo que conlleva hacia adelante en la producción. Bien, bien. Ok, interesante el tema, cómo lo miras, cómo lo propones. Ahí hay un tema también y es mucho esa cosa que juega con las teorías, ¿no? Entonces, ¿qué creencia equivocada ves más seguido sobre este parásito entre productores o ganaderos? Ok, bueno, hay varias, pero digamos que lo que más uno ve, y sobre todo en esta zona, yo me muevo eje cafetero y Valle del Cauca, eh, aquí ha existido, digamos que la problemática hace muchos años, pero hace más o menos 2 a 3 años viene incrementando muy fuerte. Y lo que uno ve de manera más cerrada es que los ganaderos piensan que entre más concentración, más productos insecticidas fuertes utilicen, la respuesta va a ser mejor. Entonces, hoy en día vemos trabajos con insecticidas agrícolas, trabajos con aceite quemado, con ACPM, en dosis altísimas, y realmente es porque nos enlaza un poquito a lo anterior, desconocemos ese ciclo completo y nos enfocamos en trabajar como esa larva o ese nódulo que vemos sobre el animal, pero pues mientras que no hagamos programas completos que nos impacten todo el ciclo, va a ser muy difícil salir de ahí. Y ese es como en lo que uno más los ve patinar a diario a nuestros ganaderos. Perfecto. Tenía aquí otra pregunta muy relacionada a lo que me has mencionado durante estas otras dos anteriores. Y exactamente por qué es tan difícil controlar el nuche si no se entiende bien su ciclo biológico. Ahí es muy interesante porque el ciclo biológico del nuche es un ciclo que es como un poco diferente al de la mayoría de los parásitos. Entonces, de pronto, para los que no lo tengan muy en el radar, a grosso modo, el nuche es la larva de una mosca, de la Dermatobia hominis, pero esa mosca, digamos que la larva entra, hace daño en la piel, a diferencia de otras problemáticas, no necesita herida abierta, la larva solita entra, hace daño, genera inflamación, va dañando el músculo, pero después de que termina su proceso y cae al suelo,
y se vuelve nuevamente mosca, esa mosca va a parasitar a otras moscas, a otros vectores. Entonces el reto en el ciclo está precisamente en que la larva de la mosca Armatoida hominis no es la misma que va y lleva los huevos al resto de los animales. Entonces, entender el ciclo nos permite trabajar sobre la que está en el animal, pero nos permite hacer un control de esos vectores para realmente poder bajar la carga de Nuche y ahí pues uno empieza a tener éxito en esos programas de control. Bien, Viviana, muchas gracias por tus respuestas. Ahí ya viene una para Jorge y es también un poquito ligada a este tema y lo que tocaba Viviana ahorita. Y es, ¿qué parte del ciclo, Jorge, te parece la más crítica para cortar esta infestación y por qué? Gracias, Alejandra. La fase larvaria, sin duda. Es que cuando uno empieza a revisar el ciclo y entender que la boñiga, la bosta, el estiércol, la materia fecal es lo que más reserva esta larva y es cuando más difícil se hace el tratamiento, porque muchas veces nosotros no dispersamos esa materia fecal con las ventajas adicionales de controlar esta mosca, pero también con que se incorpore el suelo. Entonces, esa fara larvaria es muy difícil de controlar. Y eso me gustaría hacerle relevancia para que el ganadero mire eso no solo como una estrategia de abonar el suelo, sino como una estrategia de control de este nuche. Como de pronto hay personas que nos escuchan fuera de Colombia, el nuche es el mismo tórsalo, el mismo tupe. En Latinoamérica se conoce con ese nombre. Y es ahí donde nosotros como laboratorio de Servinsumos tenemos unas opciones de tratamiento que más adelante les daremos, pero si nosotros no controlamos esa parte de la albaria, se va a complicar mucho porque es que una sola mosquita, una sola larva va a poner miles o va a eclosionar cientos de huevos y esos vuelven y se reproducen de control, entonces se vuelve una bola de nieve incontrolable, por eso hay que apostarle mucho a la fase larvaria. Bien, excelente, Jorge. Gracias por mencionar el nombre de otros países, porque sí, Fortambo pues está a nivel Latinoamérica y muy bueno que lo hayas aclarado ahí. También, digamos, esto es un proceso, ¿no? Siempre como que hay errores, caídas y aprendizajes. En ese escenario, ¿qué aprendieron ustedes en el proceso que antes no sabían o que subestimaron? Yo aprendí o aprendimos a no subestimar el poder de resistencia, de resiliencia, como lo queríamos llamar, de las moscas. O sea, uno no puede pretender que una sola estrategia controle las moscas, siempre debe abordarse desde un enfoque integral, desde un enfoque con el uso de dorametina, en el caso nuestro oraquil, desde un enfoque con el uso de un etión, en el caso nuestro de tioquil. Más adelante les contaremos de los rascaderos y un manejo estratégico, consciente y responsable. Anteriormente era muy fácil que uno miraba una mosca y se lavaba a todos los animales. Eso hoy en día no funciona, no está bien y va en contravía de la resistencia de los productos. Si nosotros no hacemos esa conciencia, pues rápidamente nuestros productos van a coger resistencia, rápidamente no van a servir y siempre le echamos la culpa al producto cuando realmente los responsables somos nosotros por no haber manejado correctamente ese producto. No contamos cuántas moscas hay y bueno, todas estas estrategias, incluso los días de pastoreos, cambiarlos constantemente, no hacerlos tan cortos ni tan largos, es todo eso enfocado para romper ese ciclo biológico de esta mosca, de este nuche. Porque si no, pues se va a volver un bolsillo roto, nosotros invirtiendo, invirtiendo en producto, pero sin hacer el control necesario que necesitamos. Entonces, nuevamente, hay que combinar una serie de estrategias de manera integral, donde las inyecciones, donde los baños, donde el manejo de los potreros, donde los rascaderos se vuelven todo una herramienta. Y nuevamente la conciencia en el buen uso. Anteriormente la dábamos todo el lote, pero hoy hemos aprendido que si en el lote hay dos animales que están muy contaminados y los otros no, pues solamente la damos esos dos que están contaminados porque siempre hay que dejar una población refugio. Ok, Jorge, ahí te nos adelantaste un poquito con el tema de los productos que viene la siguiente pregunta para Viviana. Viviana, ¿qué rol juegan los productos de laboratorio Servinsumos en cada estrategia contra el Nuche?
Pues Alejandra, yo creo que es súper interesante porque el portafolio de Servinsumos es muy amplio, entonces nos permite realmente trabajar, como decía ahorita Jorge, todo ese programa estratégico, nosotros lo hablamos como un programa de control estratégico, precisamente porque no es un solo producto y eso es importante que todos nuestros ganaderos y nuestros clientes lo sepan, y es que no hay productos mágicos, son programas que se hacen para poder hacer un control precisamente de este reto parasitario que hoy en día es tan alto. Entonces ese programa incluye, uno, conocer el ciclo, como lo hablábamos antes, entonces eso nos permite entrar a cortar el ciclo y ahí trabajamos, como decía Jorge, Doraquil, que es nuestra doramectina, que siendo al 1% actúa súper rápido, corta esa fase larvaria dentro del animal, entonces eso permite parar como el proceso. Tenemos baños como el etión con nuestro etioquil, tenemos metrifonato que sería nuestro Unchigán, y a partir de esas herramientas, pues armamos todo un programa inclusivo, completo, integral. Entramos a trabajar los rascaderos o las polveras que mencionaba Jorge, que para los que pues de pronto no lo conozcan, es una estrategia que estamos utilizando con el Nuchigan. Entonces, arrancamos, diagnosticamos en qué punto está la finca, hacemos cortar el ciclo del parásito con el doraquil o con el baño según la necesidad, y a partir de ahí empezamos a implementar esas polveras donde hacemos una mezcla del Nuchigan seco con un vehículo y eso lo colocamos en unas salidas de los ordeños para que los animales pasen periódicamente por ahí y este polvito pues nos permite hacer como esa repelencia o ese control del vector. Pero ahí no acaba todo, el programa también incluye en trabajar, como decía Jorge, estrategias en la finca, cortando la parte con biotrampas, manejando las postas, esparciéndolas, o sea, haciendo todo un protocolo integral o un programa y todos nuestros productos en el laboratorio nos permiten trabajarlos. Y adicional, estimular, digamos que se complementa el proceso ya cuando trabajamos sobre el sistema inmune y el portafolio también tiene productos como el crecedor que nos permiten mejorar el sistema inmune del animal para que no entre a tener problemas secundarios que vienen de la mano con este parásito. Y Jorge, volviendo un poco, ¿qué ventajas tiene alternar estos productos en los baños? ¿Es por resistencia, eficiencia o costos? ¿O por qué se viene haciendo así? Pues una de las ventajas prácticamente es evitar la aparición de la resistencia rápidamente. Pero hay que entender que, o sea, tarde o temprano va a llegar esa resistencia. Ojalá llegue lo más tarde posible y ahí es donde nosotros como parte de la cadena agropecuaria debemos ser muy juiciosos y responsables en las recomendaciones. 15 ml por cada 20 litros en el caso de Tioquil y siempre revisar el producto. A veces nos quedamos con una información antigua, pero pues todos los productos están constantemente en revisión y a veces pueden cambiar las indicaciones, las dosificaciones. Y a partir de que nosotros retrasemos esa resistencia, pues podemos cambiar de productos. O sea, en el mercado veterinario no es que todos los años salga una nueva molécula. Entonces, las moléculas que tenemos hoy en día, los principios activos que tenemos hoy, debemos cuidarlos. Nosotros no debemos usar siempre el mismo principio activo o composición porque sea la mosca, sea la garrapata, pueden empezar como cualquier ser humano a sobrevivir y las generaciones futuras de esos insectos pues van a ser cada vez más resistentes. Entonces se pueden combinar el amitraz, la dorametina, el etión, o sea, cualquier producto que tenga un mecanismo de acción diferente, ahí nos ayuda. Todo esto es buscando ¿qué? Que la presión de selección de esas moscas sea cada vez menor, buscando menos resistencia. Si nosotros no somos conscientes, si solo cambiamos el producto porque es el que está en promoción, porque es el que está en oferta, porque es el que me regalaron, estoy desechando toda la parte técnica y toda la parte de investigación que hay detrás. Entonces, no solo mirar el costo, no solo mirar la eficacia, sino mirar juntos costo, eficacia y mecanismo de acción para así evitar la resistencia. Siempre, por favor, permitan que los médicos veterinarios, que los colegas lo asesoren. Y la asesoría no puede ser solo por el precio, debe ser un manejo integral nuevamente, porque es que la mosca y la garrapata afectan bastante. La mosca y la garrapata transmiten hemoparásitos, pero además de eso, deterioran la piel, molestan, generan estrés y
causan muchas pérdidas en la ganadería. O sea, un animal que tenga una carga de mosca muy alta puede estar anémico. Un animal que tenga una carga muy alta de mosca puede perder mucha energía que no se va ni para producción de leche ni para producción de carne. Entonces, por eso nosotros hablamos de que hacer un manejo integral con rotación de productos genera una conciencia favorable en el manejo y control de la mosca y la garrapata. Qué bueno que lo ves de esa manera con el tema del servicio integral, ¿no? Porque es importante no partir solamente de vender el producto, sino también ayudarle al productor a entender un poquito más su funcionalidad y sus beneficios. Ahí viene una pregunta súper importante y es, ¿qué impacto real notaron en la carga de moscas adultas con los productos de laboratorio Servinsumos y cómo lo medían, Jorge? Gracias, O Ana. lo Bueno, mide, perdón, Esa, o lo mide. esa es muy buena porque al final lo que uno busca es que se reduzca la carga de moscas. ¿Y cómo lo hacíamos? Primero con un conteo visual antes y después del tratamiento. Y a veces uno dice, no, pero ¿quién va a contar las moscas? Pero es que no es contar las moscas de todo el animal, no, uno escoge una parte del animal y ahí hace el conteo, antes del tratamiento y después del tratamiento. Entonces, si uno ve que no disminuyó la carga, pues definitivamente algo pasó con el producto, con la aplicación o con el manejo. Pero si uno ve que disminuyó la carga, está tranquilo porque el efecto se está dando. Y lo otro que uno debe ver mucho es cuánto tiempo dura, por decir algo, que esa carga esté bajita. Entonces nosotros buscamos que al menos sean 30 días de eficiencia de manejo del producto. No quiere decir que el día 31 ya volvieron a cargarse otra vez todas las moscas. No, a partir del día 31 pueden empezar a subir otra vez, pero no es necesario hacer otra vez el control el día 31. Es dependiendo la carga y nuevamente aquí quiero hacer énfasis en lo siguiente. Tenemos un lote de 10 vacas y de ese lote de 10 vacas hay una que el día 31 está muy contaminada, muy cargada nuevamente de moscas. Pues solo a esa le vamos a hacer el control, las otras 9 no necesitan. No necesitan porque ellas por sí solas se están controlando. Entonces, al bajar la carga de esa que tiene tan alta, ahí también hacemos el control de la población de todo el lote. Porque si no lo hacemos, pues se viene todo ese estrés para ese animal, o sea, ese animal está coleando constantemente, se golpea la cabeza, incomoda al resto de animales, entonces se viene un daño muy grande. Y lo otro que hacemos es la observación del bienestar, ¿no? Acordémonos que una carga alta de mosca transmite hemoparásito, que una carga alta de moscas hace que se baje la producción. Entonces, si nosotros vemos que la producción sigue bien, que no hay anemia, que no hay enfermedades, pues damos observaciones de que hay buen bienestar y a partir de ese buen bienestar, eso se traduce en que hay más leche, hay más carne y irrefutablemente el producto que se usó va a estar funcionando. Si tuvieras que resumir las 3 claves para un control exitoso del noche, ¿cuáles serían? Creería que lo primero es cortar el ciclo. Dependiendo de dónde estamos, hay que cortar el ciclo y ahí, dependiendo del momento, entonces se corta con un Doraquil o se corta con un Etioquil, dependiendo de la carga, como decía ahora Jorge, cómo estamos en infestación, más o menos cuántas moscas. Entonces, ahí es tan importante y vuelvo de pronto a lo que mencionó Jorge, ese acompañamiento técnico. Y desde el laboratorio Servinsumos siempre estamos presentes en, porque no es hacer por hacer, sino hacer con causa, ¿cierto? Entonces, ¿qué utilizo y cuál es la mejor herramienta para cortar ese ciclo? Por ejemplo, cortar el ciclo con doramectinas en alta concentración no es la mejor opción, porque necesitamos es algo que actúe muy rápido. Entonces, a veces cortar el ciclo, pues va muy de la mano con qué lo voy a hacer y cuál es mi mejor herramienta. Segundo clave, pues, o segundo punto, controlar vectores. Esa es fundamental. Si no hay control de vectores, no hay cómo mantener ese programa de manera exitosa. Entonces, controlar vectores es controlar lo que está sobre el animal, pero tenemos vectores también que no permanecen sobre el animal. Entonces, sobre el animal, implementar las colmeras, por ejemplo, trabajar los baños estratégicos, como mencionaba Jorge, y fuera del animal, controlar con biotrampas, con hongos, con diferentes estrategias por fuera que nos permitan también bajar la carga de mosca adulta. Y si hay menos mosca adulta, pues hay menos oviposición, y si hay menos huevos, hay menos mosca a futuro. Y con menos vectores, pues empezamos a controlar ese problema de Nuche.
Y finalmente, trabajar con herramientas que nos modulen el sistema inmune. Si tenemos un sistema inmune debilitado, si tenemos animales delgados, propensos a ese tema de anemias, pues las enfermedades secundarias van a venir y ahí entonces ya no solo tenemos un reto de nuche, sino que también tenemos un tema de hemoparásitos fuerte, mastitis, papilomas, diferentes virus que se transmiten pues digamos que con esos vectores. Entonces, para mí esos serían como los 3 puntos que nos van a dar clave para el éxito. Bien, gracias Viviana. Bueno, y esta pregunta ya para finalizar el podcast, Jorge, es para ti. Si tuvieras que escribir en un cartel de una entrada de un corral para prevenir el nuche, ¿qué frase pondrías? Menos nuches, animal más sano, potrero más limpios, mejor producción. Acordémonos que el manejo del nuche se puede hacer y para que sea eficiente debe ser integral. Y aquí ofrezco todo el equipo de Laboratorio Servinsumos de Colombia, de Panamá, de Costa Rica, de Ecuador, de Perú, de Honduras, Nicaragua, República Dominicana, donde todo el tiempo nosotros nos capacitamos y revisamos todas las ofertas que hay de productos en el mercado. No solamente con los productos de Laboratorio de Servinsumos, si bien nuestro portafolio es grande, pero pues hay otros productos también que nos apoyan, porque parte de nuestra responsabilidad es que el ganadero crezca, y que crezca es controlando esto. Entonces acordémonos, menos nuches, animal más sano, potrero más limpio, mejor producción. Muchísimas gracias y nuevamente a los que quieran más información, a los que quieran profundizar en estos temas, nos pueden contactar a través de Infortambo, a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en LinkedIn, en Facebook y en YouTube. Jorge, ¿cómo los encuentran? Para que sea más... En Instagram nos encuentran como laboratorios.servinsumos, en Facebook como laboratorios.servinsumos, en YouTube como lab.servinsumos. Y bueno, cualquier cosa ahí siempre está nuestra página web donde están todos nuestros datos de contacto. Laboratorios.servinsumos, laboratorioservinsumos.cc. Ok, perfecto. Bueno, Viviana y Jorge, muchas gracias por acompañarnos en Infortambo Podcast. Espero poderlos ver en un próximo episodio. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por llegar hasta aquí. El episodio de hoy fue auspiciado por Laboratorios Servinsumos. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook y LinkedIn. Nos encuentran como Infortambo Chile e Infortambo Andina, para mantenerse actualizados con los últimos lanzamientos y también nos puedan dejar preguntas que les gustaría que hagamos en este espacio. Hasta la próxima.